informativo. Una buena tarde tengan todos en este 21 de enero del 2020. Ruth del Salto junto a ustedes aquí en el Canal de las Américas dándole la bienvenida y el repaso de la información internacional enseguida. Comenzamos con los titulares. Comienza el informativo con Ruth del Salto. Hoy a la 1 de la tarde en la costa este de Estados Unidos se va a dar inicio formalmente al histórico juicio político contra el presidente Donald Trump. Los 100 legisladores que conforman el Senado van a votar sobre las reglas del proceso. El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, ha propuesto que cada parte, los fiscales demócratas y la defensa de la Casa Blanca, tengan 24 horas para presentar sus argumentos. Mientras la oposición demócrata lucha por apartar del cargo a Trump, los republicanos están buscando una rápida absolución para el mandatario. Trump es acusado de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes que van a presentar estos cargos contra el mandatario en el Senado han alertado sobre un proceso que han denominado amañado en caso de que la Cámara Alta no acepte la participación de testigos. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestra periodista Emiliana Molina. Emiliana, una buena tarde. Ruth, así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes y saludos desde el Capitolio aquí en Washington. Pues principalmente inicia este juicio político en solo minutos el día de hoy, mientras continúan escalando las tensiones entre legisladores demócratas y republicanos. Y es que los demócratas están furiosos con el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, porque dicen que está coordinando directamente con la Casa Blanca cuando esto debería ser un juicio completamente imparcial, en especial después de que fueron juramentados los 100 legisladores por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. El primer orden del día, el día de hoy, pues una vez inicie este juicio político en los próximos minutos, será la votación de esas normas propuestas por Mitch McConnell, donde propone precisamente lo que mencionabas, pues 2 días para cada parte, tanto los defensores del presidente Donald Trump como los fiscales de la Cámara de Representantes, para que presenten sus argumentos. Y los senadores tendrán unas 16 horas para hacer preguntas, eso sí, deben ser por escrito. En medio de un tenso ambiente bipartidista inicia el histórico juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Votación de las reglas del juicio. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, publicó una resolución que describe cómo sería el procedimiento. La primera cuestión que deberá ser definida será la organización de las próximas sesiones. Argumentos de apertura. Una vez definidas las reglas del juicio, las partes tendrán 24 horas durante 2 días para presentar sus pruebas a favor y en contra de la destitución del mandatario. Los primeros en intervenir serían los fiscales demócratas de la Cámara de Representantes. Luego vendría el turno para la defensa del presidente. Después de que ambas partes hayan presentado su evidencia, vendrá una etapa de preguntas en la que los senadores deberán pasar sus cuestionamientos por escrito. Participación de testigos. Posteriormente tendrá lugar una votación entre el grupo de legisladores para determinar si se dará paso a la presentación de testigos y documentos adicionales, una propuesta que ha sido ampliamente rechazada por la mayoría republicana. Votación final. Una vez que el Senado termine sus deliberaciones, votará los 2 cargos por los que Trump es acusado: abuso de poder y obstrucción a la justicia. Se requiere de una aprobación de 2/3 partes de la Cámara Alta para declarar culpable a Trump y destituirlo. Y hace pocos minutos vimos una rueda de prensa de los 7 fiscales de la Cámara de Representantes, donde desde ya empiezan a rechazar la propuesta de las normas del líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell. De hecho, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por medio de un comunicado, aseguró que el juicio de McConnell está diseñado para encubrir al presidente Donald Trump y sus acciones son completamente indefendibles. Mientras que el líder de estos fiscales, Adam Schiff, demócrata por Nueva York y presidente también del Comité de Inteligencia, asegura que las reglas de McConnell no son justas y que se prestan para un juicio político manipulado. Este no es un proceso para un juicio justo, es un proceso para un juicio amañado. Es un proceso que muestra que no quieren que el pueblo estadounidense vea la evidencia, que quieren trabajar hombro a hombro en concierto con el presidente para permitirle continuar obstruyendo al Congreso y negarle la verdad al pueblo estadounidense.
Por suerte, sabemos la verdad. La evidencia es abrumadora y esa evidencia indica que el presidente abusó del poder de su cargo, retuvo millones de dólares en ayuda a un aliado en guerra para forzar a ese aliado a interferir en nuestra elección. Y es que ahora la mayor batalla a la que se enfrentan los legisladores demócratas y los republicanos es si se verán testigos durante este juicio político o no. Los senadores demócratas pues están pidiendo escuchar a algunos exfuncionarios de la administración de Donald Trump, como el ex asesor de seguridad nacional John Bolton, entre otros, mientras que los senadores republicanos, en su gran mayoría, quieren avanzar con este juicio político con agilidad y poder exonerar al Ejecutivo lo antes posible. Esta es la información que tenemos en directo desde el Capitolio en Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Ruth. Vamos a agradecerte este reporte, Emiliana. Sin duda, este proceso del impeachment es uno de los sucesos políticos más importantes de la Unión Americana. En los últimos años, durante el juicio contra Donald Trump, habrá personas que van a jugar un papel clave. Vamos a conocer quiénes son. Y comenzamos por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. El legislador va a tomar parte del proceso como jurado. Para los expertos, la influencia de McConnell en las filas conservadoras lo convierte en un factor esencial para el futuro del impeachment. Por ejemplo, el senador, antes de iniciar el juicio político, declaró abiertamente estar trabajando muy cerca con la Casa Blanca en la estrategia de seguir durante este proceso. Está el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, va a ser el encargado de dirigir el juicio político en el Senado. El juez conservador llegó al máximo tribunal en el 2005, nombrado por el expresidente George W. Bush. Su papel en este juicio político es visto como una prueba a la imparcialidad con la que debe ejercer su cargo. Y por su parte, la Oficina Oval ha confirmado un equipo legal de tallas mayores para defender al presidente en el Senado. La defensa del magnate republicano es liderada por el asesor legal de la Casa Blanca, Pat Cipollone. El equipo lo complementan Jay Sekulow, quien hizo parte de la defensa de Trump en la investigación por la trama rusa. También Alan Dershowitz, abogado de figuras como el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson y el millonario Jeffrey Epstein. Dershowitz será el encargado de presentar las alegaciones iniciales en el Senado. Además de Kenneth Starr, el fiscal que en la década de los 90 lideró la investigación que derivó en el impeachment contra Bill Clinton. Mientras que del lado de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, se ha elegido un grupo de 7 legisladores que van a actuar como fiscales durante el proceso. Los encargados de liderar este equipo son el presidente de Inteligencia, Adam Schiff, el presidente del Comité de Justicia, Jerry Nadler, quienes llevaron adelante la fase previa del impeachment en la Cámara Baja. Ellos van a tratar de convencer al Senado de que Donald Trump debe ser destituido del cargo. Desde Davos, en Suiza, donde ha comenzado el Foro Económico Mundial, el presidente Donald Trump se ha referido al juicio político en el Senado. Preguntado por los periodistas, el mandatario estadounidense ha dicho que el proceso de destitución en su contra no va a terminar en nada. Se ha mostrado tranquilo, ha insistido en que a su juicio se trata de una farsa de sus opositores demócratas. Toda esa cosa es una farsa. No va a ningún lado porque nada ha pasado. Lo único que hemos hecho es un gran trabajo. Tenemos el país más fuerte del mundo, de lejos. Estaba yendo en la dirección equivocada. La economía ahora está en su mejor estado. Y estamos en Europa hoy porque estamos trayendo a muchas otras compañías a nuestro país con miles de empleos, millones de trabajos en muchos casos. Así que todo eso es una completa farsa. Estoy seguro que resultará bien. Y tras visitar Colombia, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha comenzado una gira que lo va a llevar a Londres, a Bruselas y a Davos. Guaidó ha indicado que va a presentar información privilegiada y propuestas concretas para lograr una solución a la crisis en la que está inmerso el país sudamericano. En Londres, el mandatario interino fue recibido hoy por el secretario de Relaciones Exteriores británico.
va a mantener el presidente, además una reunión con el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Va a asistir al Foro Económico Mundial que se desarrolla en la ciudad suiza de Davos. Esta va a ser la primera gran gira del presidente interino de Venezuela por Europa. Hoy Venezuela está trabajando, luchando por una transición a la democracia. Hoy hay 6 millones de migrantes, hoy hay 7 millones de emergencias humanitarias en Venezuela en riesgo de muerte. El momento que tiene Venezuela, la región, estamos llegando además de una cumbre antiterrorismo, por lo que Maduro representa en la región y ampara al terrorismo internacional. Lo importante para nosotros es lograr una elección libre para los venezolanos, para lograr una transición a la democracia, recuperar el sentido además de la emergencia que tienen los venezolanos por una transición. Es muy importante para nosotros aquí el reconocimiento, pero también el apoyo que ha tenido Europa, la Unión Europea, Inglaterra, en el caso de la democracia y lograr una transición en Venezuela. Diputados opositores al régimen de Maduro no sesionaron hoy en la sede de la Asamblea Nacional debido a que colectivos maduristas bloquearon nuevamente los alrededores del Parlamento. Esta vez atravesaron camiones para impedirles el paso. Los legisladores se trasladaron a una plaza de la urbanización Cumbres de Curumo, de Caracas, para poder trabajar. Información en directo con nuestro periodista Luis Laya. Una buena tarde, Luis. A la sociedad y el Estado con base a la intimidación. Hola, muy buenas tardes, Ruth. Efectivamente, los diputados al Parlamento venezolano tuvieron que trasladarse al este de la ciudad de Caracas para poder sesionar. Por cuarta oportunidad se les ha impedido el acceso al Parlamento Nacional, a la sede del Poder Legislativo. En esta oportunidad, como tú bien lo decías, atravesaron incluso gandolas en una de las principales vías de la ciudad de Caracas, a la salida del centro principal de Acción Democrática, del partido político Acción Democrática, donde estaban reunidos los diputados y desde donde planeaban salir en grupo hacia el Parlamento Nacional. Atravesaron incluso una gandola, también nuevamente fueron tomados los alrededores del Palacio Federal Legislativo por grupos armados de los denominados colectivos que sirven al régimen de Nicolás Maduro y pues impidieron no solamente que llegaran los diputados, sino que amenazaban con acciones de violencia como las que ocurrieron el miércoles pasado, que pudimos ser testigos cuando incluso dispararon a uno de los vehículos en los que se trasladaban los diputados al Parlamento Nacional. Pero escuchemos a Juan Pablo Guanipa, quien denunciaba esta situación y que también denunciaba lo que intentaba hacer Luis Parra dentro del Parlamento. La directiva ilegítima de la Asamblea Nacional intentaba realizar una sesión, una actividad parlamentaria dentro del hemiciclo de sesiones en donde debería estar pues legislando esta Asamblea Nacional. Escuchemos a Juan Pablo Guanipa y su denuncia. Queremos informarle al pueblo de Venezuela que aquí estamos congregados, la mayoría de la Asamblea Nacional. Aquí está la lista de asistencia. ¿Cuántos son diputados? Hoy la asistencia es de 91 diputados. 91 diputados que indudablemente formamos la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Me dicen que hay un intento en este momento de sesión en la Asamblea. Eso es una farsa. Allí no hay absolutamente nada. La Asamblea Nacional está aquí congregada. Y aquí está la mayoría de la Asamblea, que representamos realmente la voluntad del pueblo venezolano. En cualquier circunstancia. Luego de varias horas de reuniones de los diputados evaluando también los riesgos de seguridad, salieron desde la sede nacional de Acción Democrática hacia esta plaza en la que se encuentran en este instante, en Cumbres de Curumo, al este de la ciudad de Caracas, en donde han tenido que desplegar una sede del Parlamento Nacional itinerante para poder legislar. En ese transcurso de tiempo que se trasladaban desde la sede nacional de Acción Democrática hasta este lugar, habría sido detenido Ismael León, diputado al Parlamento Nacional suplente del también diputado José Guerra, que se encuentra en el exilio. Habría sido encarcelado, así lo han denunciado los parlamentarios acá en el lugar. Primero eran rumores, luego presuntamente habrían sido funcionarios del FAES quienes habrían llevado a cabo esta acción, según han denunciado varios de los diputados. Pero escuchemos a Adriana Pichardo, quien confirmaba en plena sesión del Parlamento Nacional lo
lo que ocurría con el diputado Ismael León. Veamos. Que son los que nos inspiran. A esta hora tengo que denunciar la desaparición del diputado Ismael León, quien se encontraba en horas de la mañana con nosotros en la sede de Acción Democrática, mientras tomamos la decisión de venir a sesionar a esta plaza. Desde ese momento que salió de la sede de Acción Democrática ha desaparecido. Ni su familia, ni su equipo de trabajo, ni sus compañeros de partido sabemos absolutamente nada de él. Sin embargo, tenemos información extraoficial de que fue interceptado por una comisión del FAES en la Avenida Libertadora, a la salida del CEN de Acción Democrática, y fue secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro. Hacemos un llamado a esta hora, todos los organismos internacionales, desde esta Asamblea Nacional, vamos a proceder de inmediato a hacer todas las denuncias. Tememos por la vida del diputado Ismael León y de cómo se encuentre en este momento. Basta ya de esta persecución, no van a lograr doblegarnos. Recordemos que Ismael León ha asumido el curul de diputado luego del exilio de José Guerra, quien pues ha tenido que salir del país hace ya varios meses hacia inicialmente Colombia por la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Ismael León es dirigente del oeste de la ciudad de Caracas, había sido amenazado desde el pasado 5 de enero por el régimen de Nicolás Maduro, incluso le han levantado su inmunidad parlamentaria a través de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente del Tribunal Supremo de Justicia, y él pues ha estado en riesgo de detención. Había sido así denunciado por él mismo y por la Cámara de los Diputados venezolanos. Esta es parte de la situación que se tiene hasta el momento, a pesar de que se ha denunciado que habría sido el FAES quien pues detuvo al diputado Ismael León. Aún se espera por confirmar algunos detalles, como en dónde estaría. También han recordado que apenas el día de ayer, tras un mes de desaparición, fue que los abogados pudieron ver y saber con exactitud de dónde está detenido Gilbert Caro, diputado también a la Asamblea Nacional, quien había sido detenido el pasado 20 de diciembre acá en la ciudad de Caracas. Esto es parte de la información que nosotros tenemos desde la capital venezolana, y con ella volvemos al estudio. Que tengan muy feliz tarde. Una buena tarde también para Luis, gracias por ese reporte. Hablamos ahora del caos vehicular que se ha registrado en la capital de Colombia. Una nueva jornada de movilizaciones convocada por centrales obreras, estudiantes, ha terminado en bloqueo de vías y disturbios en Bogotá. 3 policías, entre ellos una mujer, resultaron heridos en enfrentamientos con manifestantes encapuchados que les lanzaron piedras. La alcaldesa de la capital ha hecho un llamado a la marcha pacífica. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a esta hora a Yarit Muñoz. Yarit, una buena tarde, adelante. Buenas tardes, Ruth. Esos enfrentamientos y la parte más violenta de todo lo que se ha generado durante estas manifestaciones ocurrió aquí. Estamos en el noroccidente de la capital colombiana y lo que ven de fondo, vamos a retirarnos para que vean, es el portal de Transmilenio que funciona desde esta localidad. A esta hora está custodiado por un gran dispositivo de policía, tanto de fuerza disponible como de efectivos del SMAT que están en los alrededores, porque fue precisamente muy cerca de aquí y saliendo de esta localidad en donde a las 5 de la mañana varios encapuchados bloquearon con barricadas no solamente el carril por donde circula el sistema de transporte masivo, sino también el de los buses y vehículos particulares, que desde muy temprano quedaron bloqueados por cuenta de la acción de algunos encapuchados, algunos vándalos que no solamente bloquearon la vía, sino que además en el momento en que la policía entró a hacer el despeje de los elementos que estaban impidiendo el paso de los ciudadanos, se enfrentaron de una forma muy violenta con los policías, con piedras, palos, incluso con desperdicios de basura que estaban en algunos contenedores y los cuales también pretendían usarlos para bloquear las vías. Estos uniformados terminaron lesionados. Son 3, tal como usted lo informaba, entre ellos una mujer policía que hacía parte de este contingente que, hay que advertirlo, estaba dispuesto como segunda fase del protocolo para la atención de estas manifestaciones según la alcaldía de Bogotá. Dentro de esas confrontaciones y esos enfrentamientos también se reportan 3 civiles lesionados.
Por cuenta de toda la violencia que se ha generado, por cuenta de los disturbios y del perjuicio que se generó a miles de usuarios de este sistema de transporte aquí en la localidad, que duró cerrado más de 2 horas por cuenta de estos bloqueos y enfrentamientos, el presidente de Colombia, Iván Duque, se expresó rechazando precisamente estos actos de violencia. Una cosa es protestar pacíficamente y ordenadamente según los lineamientos de las autoridades locales. Pero agredir a la policía, agredir la infraestructura, bloquear el tráfico, afectar el derecho al trabajo, afectar el derecho a la salud, afectar inclusive el derecho a la vida, porque en esas obstrucciones también hay personas que están siendo atendidas de emergencia que no tienen capacidad de movilidad. Realmente esos son actos que son delincuenciales. Y ahí es donde tenemos que trabajar gobierno nacional y autoridades locales para que quede claro que se aplica la ley. Cuando uno mira el Código Penal de Colombia, obstruir la vía pública es un delito. Cuando uno ve además que hay personas que se ven afectadas para llegar a sus lugares de trabajo, también se configura el delito. Entonces, el rechazo total a esa violencia. Y creo también que esos actos contra la fuerza pública, esas agresiones, también obligan a que tengamos capturas y sanciones ejemplarizantes. Pero tenemos que saber diferenciar las dos cosas. Y creo además que se viene haciendo un ejercicio de conversación nacional, donde queremos escuchar a todos los sectores, para que pasemos a una actitud de propuesta, donde nosotros podamos ir resolviendo muchas necesidades que tiene el país que vienen de muchos años atrás. Pero nada de eso justifica la violencia y nada de eso justifica que se atente contra los derechos de los ciudadanos. A esta hora se reporta desde esta misma localidad, muy cerca de este portal de Transmilenio, pasa la avenida Ciudad de Cali. Es una avenida que conecta el norte de la ciudad con el sur de Bogotá, y precisamente por esa avenida, sobre la calle 139, a esta hora avanza una manifestación precisamente de las personas que participan de este paro. No solamente hay movimiento sobre la avenida Ciudad de Cali, aquí sobre la troncal de la avenida Suba está dispuesto varios grupos de policías motorizados, policías de fuerza disponible y de SMAT en caso de ser necesario nuevamente, para evitar que se perjudique, como bien lo ha anunciado la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, que las manifestaciones y los paros no terminen afectando a la ciudadanía como lo que se tuvo que vivir esta mañana desde este punto en el noroccidente de Bogotá. Por ahora es todo, nos despedimos desde la localidad de Suba. Yarit Muñoz para NTN 24. Yarit, muchas gracias por ese reporte desde la capital colombiana. En entrevista exclusiva con Andrea Bernal, directora del programa Suma la Noticia de NTN 24, Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, se ha referido a las protestas antigubernamentales de los últimos meses en Sudamérica. Sugirió que Rusia pudo haber influido en la convocatoria a las manifestaciones. Además, afirmó que para el gobierno de Donald Trump es importante restablecer la democracia en Venezuela. ¿Cuál es la preocupación que tienen los Estados Unidos sobre esos temas, que Venezuela tenga terroristas en su territorio? Creo que el hecho de que Colombia pudo realizar este evento y como el único presidente legítimo de Venezuela estuvo aquí es un momento importante para la región y un momento muy importante para Colombia. Esto es lo que ocurre, ¿ves? Cuando permites que tu país se convierta en un refugio para los terroristas, ya sea el ELN, Hezbollah o quien sea. Cuando ves que un país hace eso es porque el liderazgo se ha vuelto tan corrupto y tan confiado en mantener el país inestable. Y bueno, sabes, Maduro está haciendo acciones tan horrorosas en su pueblo, le permite que su pueblo muera de hambre, el hecho de que ahora continúa apoyando el terrorismo es algo que no solo nos sorprende, sino que decepciona al pueblo de Venezuela. Y esa es una de las razones cruciales porque en los Estados Unidos apoyamos a Juan Guaidó. ¿Consideraría la administración de Donald Trump incluir a Venezuela en la lista de los países patrocinadores del terrorismo? Esa es una pregunta muy interesante. Esa designación tiene un límite legal muy alto y yo no me adelanto de las
las decisiones políticas que hacemos en el Departamento de Estado, así que cuando estemos listos para hacer esos anuncios lo haremos, pero lo que diré es que claramente puedes ver que el viernes el secretario Pompeo estaba en la Organización de Estados Americanos en Washington. Él habló sobre el hecho de que habrá más sanciones contra el régimen de Maduro mientras ellos se aferran ilegítimamente al poder. Hablemos de protestas en América Latina, que estuvieron en Ecuador, en Chile, en Colombia también. Hoy el New York Times dice que el Departamento de Estado, analistas del Departamento de Estado encontraron cuentas de tweet desde Rusia que interferían en estas protestas. ¿Qué saben ustedes de eso más? ¿Está detrás de Rusia está detrás de esas protestas? Nosotros apoyamos el derecho de las personas a la protesta en el mundo. Es su derecho demandar y exigir más transparencia de los gobiernos. Hemos visto eso en Bolivia y apoyamos a los pueblos en el mundo, en Hong Kong, Irán, Irak, Bolivia, donde sea que ocurra. Apoyamos su derecho a la protesta pacífica y este artículo del New York Times del que hablas, básicamente lo que encontramos, o lo que encontró el Departamento de Estado, es un número de cuentas de bots, especialmente en Twitter, rusas, que nosotros no queremos decir específicamente que los rusos están detrás de esto, exactamente. Ellos no tienen la habilidad, quisieran tenerla, pero lo que sabemos es que hemos visto esto en los Estados Unidos y que les gusta fomentar el caos, la división, la discordia. Y si tus lectores ven el New York Times, pueden ver dónde van estos bots y dónde pasan esas protestas. Y es un patrón que los rusos hacen alrededor del mundo, pero creo que es importante saber que esta región no es inmune a la influencia de los rusos. Hemos visto esto en primera mano, que lo han hecho acá. Vea la entrevista completa hoy en el programa Suma la Noticia a las 3 de la tarde, 9 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Vamos a pasar de información. Este martes, el presidente de México ha defendido la actuación de los agentes federales que han impedido ayer el ingreso de los migrantes de la caravana que partió desde Honduras. Las personas esperan la autorización para transitar territorio mexicano en su ruta hacia los Estados Unidos. La administración mexicana se niega a dejarlos pasar si no se acogen a las medidas impuestas en materia migratoria. La caravana migrante que partió la semana pasada de Honduras y llegó a la frontera entre Guatemala y México comienza a desintegrarse. Tras los choques de este lunes en el río Suichate, entre los migrantes y efectivos de la Guardia Nacional Mexicana, 402 personas fueron detenidas. Agentes federales del Instituto Nacional de Migración rescataron a 402 personas migrantes que fueron trasladadas a las instalaciones del instituto para proporcionarles alojamiento y servicios básicos de salud, agua y alimentación. Ahí se determinará su situación jurídica y, en caso de proceder, se lleve a cabo su retorno asistido a la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades mexicanas indicaron que 40 centroamericanos decidieron regresar a Guatemala, mientras 58 se internaron en la zona selvática fronteriza y son buscados por los agentes. Tras las revueltas, los migrantes que intentaron entrar a México en su intento por llegar a Estados Unidos denunciaron que los guardias nacionales utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el actuar de los efectivos. Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos. Eso lo hemos logrado, incluso ayer. Nuestros adversarios, los conservadores, quisieran pues que se reprimiera, tener la foto, los que no decían nada antes y ahora están a la caza. Los migrantes que permanecen varados en el paso fronterizo han dicho que no se van a rendir y continuarán su intento de llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano. Aquí hacemos una pausa en el informativo. Enseguida nuestra corresponsal en Florida, Paola Serna, con un avance de lo que veremos al regresar del corte comercial. Indignación y preocupación de las organizaciones que recolectan ayudas para enviar a los damnificados del terremoto en la isla de Puerto Rico después del escándalo de las bodegas con insumos que jamás fueron entregados. La información en NTN 24.
En Miami, organizaciones que ayudan a recolectar insumos para los puertorriqueños afectados en la isla han reaccionado a la denuncia sobre la existencia de un almacén lleno de suministros en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico, que no habrían sido distribuidos a las víctimas del huracán María en el 2017, tampoco a los damnificados por las emergencias recientes. Aseguran que escándalos como estos hacen que muchos duden en continuar enviando ayudas a los afectados desde la Florida. Nuestra periodista Paola Serna con la noticia. Una buena tarde, Paola, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, cada vez que se ha presentado algún tipo de tragedia en la isla de Puerto Rico, el primer estado en reaccionar enviando y recolectando ayudas es el estado de la Florida, particularmente el centro y el sur del estado, donde habitan millones de puertorriqueños y también millones de hispanos que se movilizan de forma inmediata. Las últimas noticias y el escándalo de las bodegas en las cuales fueron hallados varios insumos que durante meses permanecieron guardados y no fueron entregados a las víctimas, por supuesto, ha generado todo tipo de preocupación por parte de las organizaciones que desde el sur de la Florida recolectan y envían estos insumos a la isla de Puerto Rico. Son situaciones que uno no puede manejar, porque son situaciones que han pasado hace 2 años atrás y que todavía se están descubriendo, y eso es algo que nos afecta directamente aquí en el sur de la Florida, y no solamente en el sur de la Florida, sino en todo el estado de los Estados Unidos, porque nos vemos afectados. Recuerda que tenemos 5.6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos, y en la Florida tenemos 1.6 millones de puertorriqueños que están preocupados por la situación que tenemos y que están pasando los puertorriqueños, el 2.9 millones de puertorriqueños en la isla. Así es que definitivamente la credibilidad que se ha venido trabajando, pues se ha derrumbado. Entonces es una situación difícil para nosotros que estamos fuera, el poder restaurar esa credibilidad. Las organizaciones hacen el llamado a la comunidad para que continúen enviando ayudas a la isla a través de estos organismos, también a los médicos, psiquiatras y psicólogos que den una mano a todas las víctimas que en este momento se encuentran, muchos de ellos sin refugio y enfrentando esta crisis en la isla. La información desde Miami, Paola Serna, NTN 24. Gracias a Paola por ese reporte. La justicia de Estados Unidos retoma el caso por narcotráfico contra el mexicano Genaro García Luna. El exsecretario de Seguridad Pública Federal, bajo el gobierno de Felipe Calderón, es acusado de colaborar por casi 2 décadas con el cartel de Sinaloa. La noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Una explosiva declaración ha trascendido durante la nueva audiencia previa al enjuiciamiento de Genaro García Luna, acusado por la justicia de los Estados Unidos de conspirar para el tráfico de droga hacia la Unión Americana y también de rendir falso testimonio a las autoridades del país. Los abogados de su defensa aseguraron a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que el acusado ha sido completamente cortado del sistema financiero de México, una declaración que representa un riesgo para el futuro y sobre todo para la defensa del exsecretario general de Seguridad Pública Federal de México. Durante esta audiencia previa al enjuiciamiento también ha trascendido otra sorprendente declaración procedente también de parte del acusado. Insiste en desafiar a la justicia de los Estados Unidos. Sus abogados aseguran que no va a haber campo para un acuerdo de cooperación. Justo sobre este asunto en particular le consultamos a una experta en crimen organizado y que conoce profundamente el sistema judicial de los Estados Unidos en estos casos de narcotráfico sobre la implicación de esta declaración. Está buscando una sentencia mayor a la prevista porque por lo general en estos casos cuando hay evidencia suficiente, y eso se planteó durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, equivale a que la justicia proceda, hay un costo adicional a ello, y también las estadísticas demuestran que cuando las personas van a juicios y se declaran no culpables y no negocian con los fiscales en casos particulares de narcotráfico, son sentenciados a una mayor cantidad de tiempo detrás de las rejas. De acuerdo con lo previsto por el juez a cargo de la causa, el próximo 2 de abril, la Corte Federal retomará el caso en contra de Genaro García Luna. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. En 15 minutos aproximadamente en Estados Unidos iniciaría el juicio político en contra del presidente Donald Trump. A esta hora vamos a enlazarnos con lo que sucede en la capital estadounidense. Habla el líder de la mayoría republicana en el Senado.
al poder de enjuiciar. Y con el poder de enjuiciar políticamente viene una responsabilidad, la de investigar. Aseguraron que la investigación era inadecuada y que sentaría un nuevo precedente. Podría cambiar dramáticamente la separación de poderes entre la Cámara y el Senado, y los senadores concuerdan en que conduciríamos la investigación y el juicio político. Lo que es más, senadores promovieron testigos, incluyendo funcionarios que han tenido comunicación con otras ramas del Poder Ejecutivo, y esto está dentro del privilegio constitucional del presidente. Buscando a esos testigos, podrían dilatar el juicio en el Senado, llevando a una lucha legal compleja del privilegio presidencial. Esto podría tener repercusiones permanentes en la separación de poderes y en la institución de la presidencia, que los senadores tendrán que considerar de manera muy cuidadosa. Entonces, el Senado no se puede apresurar en estas cuestiones sin discusión alguna y sin deliberación, sin abrir los argumentos iniciales. Hay buenas razones por las que un centenar de senadores concordaron en esto tiempo atrás, y lo haremos esta vez. Justo es justo. El proceso fue suficientemente bueno para el presidente Clinton y lo será para este presidente también. Entonces, los ojos están sobre el Senado. El país está esperando ver si podemos cumplir con la ocasión. Hace 21 años, 100 senadores en esta misma sala hicieron eso mismo. El cuerpo aprobó un proceso de sentido común justo, una guía para comenzar el juicio político presidencial. Hoy, 2 décadas más tarde, este Senado retomará ese examen. La estructura básica es justa como lo fue entonces. La cuestión es si los senadores están listos para ser tan justos como entonces. El Senado declaró hace 21 años que el presidente del partido que sea merecía un proceso justo, un momento político retador como este lo hace necesario. Pero también, de hecho, hace necesario que yo le diga a mis colegas en esta sala que no hay razón Los ojos están sobre el Senado estadounidense. En pocos minutos arranca el juicio político, formal, presidencial contra Donald Trump. Habla a esta hora el líder de la bancada republicana en el Senado. Después de una votación ha explicado sobre las reglas. La Cámara puede comenzar a sopesar si el presidente de los Estados Unidos abusó del poder desde la Casa Blanca. Califican los cargos de esta acusación a Trump, los republicanos, como frívolos y peligrosos. Vamos aquí a una pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias para ustedes. Alarma mundial. China ha confirmado el nuevo coronavirus que se transmite entre humanos. Ya son 4 los países con casos de esta enfermedad, que deja 6 fallecidos en territorio chino. Mañana la Organización Mundial de la Salud se va a reunir de emergencia en Ginebra. El nuevo coronavirus de Wuhan se transmite entre humanos. Así lo confirmó Song Nanshan, científico de la Comisión Nacional de Salud del país asiático, en recientes declaraciones, en donde además reveló que funcionarios médicos de Wuhan se habrían infectado por el contacto directo con un paciente. El 95% está relacionado con Wuhan, personas que han viajado de allí o hacia ese lugar. La segunda característica es que se ha confirmado la transmisión de persona a persona. Los casos ocurrieron en 2 lugares, uno en Guangdong y el otro en Wuhan, donde se ha confirmado la transmisión de humano a humano.
humano. La tercera característica es que el contagio ha sido confirmado para los profesionales médicos. De estas tres características y el contagio a los profesionales médicos que se debió al cuidado de los pacientes, por lo que en total fueron 14 los profesionales médicos que contrajeron el virus. El alcalde de Wuhan, Xu Xianhuan, confirmó que el número de víctimas mortales por el brote del nuevo coronavirus ascendió a 6. Asimismo, las autoridades sanitarias de China reportaron más de 300 infectados. Por otro lado, Taiwán notificó su primer caso del nuevo coronavirus y se está a la espera de que Australia y Filipinas den reportes sobre las personas que están en supervisión médica por posible infección. Tenemos un caballero al que estamos revisando en este momento que viajó a Wuhan y desarrolló una enfermedad respiratoria. Se está recuperando en casa, así que hemos realizado algunas pruebas y estamos esperando los resultados. Está aquí en Queensland por el momento. Cabe recordar que además se han confirmado 2 casos en Tailandia, uno en Corea del Sur y otro en Japón. La Organización Mundial de la Salud convocó una reunión de emergencia que se llevará a cabo el miércoles y además aseguró que es probable que el nuevo coronavirus se extienda a otras partes de China y posiblemente a otros países en los próximos días. Hasta ahora se han reportado 4 casos fuera de China, 2 en Tailandia, 1 en Japón y 1 en la República de Corea. Esto es lo que hemos estado informando anteriormente. Se espera que en los próximos días se produzcan más casos, quizás en otras partes de China y posiblemente en otros países. Un equipo de quienes están concluyendo una misión con funcionarios de salud en Wuhan han estado trabajando en la respuesta a este nuevo coronavirus. A raíz de la alerta de propagación, Indonesia también empezó a tomar medidas de prevención. Por su parte, Corea del Sur ha pospuesto los vuelos programados a la ciudad de Wuhan, mientras que Rusia y Estados Unidos también intensificaron la inspección en sus aeropuertos. Repasamos al cierre lo que es noticia hasta ahora en el mundo. Nueva jornada de marchas y protestas en Colombia deja caos vehicular y disturbios en la capital, en Bogotá. El presidente Iván Duque ha condenado el ataque con piedras de manifestantes encapuchados a miembros de la policía. Para esta tarde está convocada una concentración que va a terminar en la Plaza de Bolívar, en la capital colombiana. Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, opositores a Nicolás Maduro, sesionan a esta hora en una plaza de Caracas, luego de que colectivos maduristas y fuerzas del régimen les impidieran el acceso a la sede del Parlamento. En esta ocasión, atravesaron camiones en las inmediaciones de la sede legislativa. Y en pocos minutos comienza oficialmente en el Senado de Estados Unidos el juicio político contra Donald Trump. Hoy se van a votar las reglas del proceso. Los republicanos, que son mayoría, proponen un calendario comprimido que podría llegar a su fin la próxima semana si no se presentan pruebas o testigos adicionales. Los demócratas, que acusan a Trump de obstrucción al Congreso y abuso de poder, exigen que no sea un juicio amañado. Gracias a todos por su sintonía con el informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Nos puede seguir en nuestro portal web www.ntn24.com. Una buena tarde para todos.